Buenos días a todos. Quiero antes de nada agradeceros a todos vuestra asistencia hoy a este acto. Hoy es un día muy importante. Tengamos en cuenta que lo que hoy celebramos es nuestra Constitución, que es, al margen de una norma jurídica, es uno de los elementos que nuestra nación se ha dado para regular sus derechos fundamentales de autogobernarse. Y es una cosa, un elemento muy importante que hoy en día está totalmente discutido. Tenemos, para nuestra sorpresa, un gobierno que se está dedicando a ir contra la Constitución. Es la cosa más rara que se ha visto en España desde Fernando VII. Tenemos a un presidente del gobierno que, en vez de respetar la Constitución, se dedica a pactar con quien está destruyéndola. Y cosas tan divertidas y tan curiosas hemos visto este año como ayudar a los nacionalistas a que el castellano no sea lengua vehicular en Cataluña. Es decir, tenemos un gobierno que está legislando contra el artículo 3 de la Constitución. Tenemos también un gobierno que está legislando contra la unidad nacional. Es decir, un gobierno que está legalizando la sedición. Es decir, tenemos un gobierno que está ayudando a aquellos que quieren romper España. Por tanto, es muy importante que hoy reivindicamos la Constitución. Básicamente porque tenemos muchos buenistas y muchos socialistas buenistas que nos dicen que tenemos que ser como tolerantes, que tenemos que ser bien intencionados con los nacionalistas. Y yo digo que no, tenemos que ser más beligerantes que ellos todavía. Porque lo que estamos jugando es nuestra nación. Y ojo, que la nación española no es como la suya, que es una especie de novela de Tolkien venida más. Es decir, España es la voluntad soberana de los españoles que está dotado de un marco jurídico. Y van contra eso. Es decir, los nacionalistas no van contra una fantasía nacional, no, van contra la libertad sindical, van contra la libertad de expresión, van contra la libertad de gestión pública, van contra esos nacionalistas. No nos olvidemos. Lo que ellos quieren, tienen un proyecto que va contra lo más íntimo de nuestra nación, que nuestra nación es una nación democrática. Y por eso hay que hacer días como hoy. Tenemos que reivindicar la Constitución, tenemos que defenderla y tenemos, sobre todo, que luchar contra los que luchan contra ella. Porque esto, aunque no parezca, es una guerra en el fondo. Una guerra de unos nacionalistas que saben que es una guerra y como tal se actúan, tomando posiciones, ocupando todo lo que pueden. Y nosotros tenemos que pensar también igual, porque si no al final nos ganarán. Por eso hoy es muy importante que reivindiquemos la Constitución, para eso hacemos este acto, y por eso agradezco a todos los que han venido hoy a este acto a apoyar la Constitución, de todos los partidos políticos. Agradezco al Partido Popular, a Ciudadanos, a Valens, a todos los partidos que han venido hoy aquí, porque estamos muy orgullosos de que los partidos defendan la Constitución también con nosotros. Para nosotros es un orgullo poder tener representantes políticos que hacen la voz con lo que está pasando, tanto en el Parlamento, que es una auténtica jaula, como en el Congreso de Diputados. Por tanto, os agradezco a todos que estéis aquí y ya doy paso a Iñaki y a Cayetana para iniciar este acto, agradeciéndoles su asistencia y su apoyo también, y por tanto espero que sea de vuestro agrado el acto.
especial. No se oye. Un día especial, y para los que hemos nacido en el 78, como yo, más, ¿no? Porque nos sentimos muy, en parte, hijos de esta Constitución. Y tú ahora comentabas, ¿no? Es un momento delicado. Entonces le quería preguntar a nuestra invitada, que es la que tiene que hablar, la persona que tiene cosas que decir. Es un momento, hoy, ¿no? Se ha de celebrar, pero también hay cierta sombra de melancolía, de preocupación, de inquietud, ¿no? Porque nunca, como hasta ahora, en un gobierno de España claramente había habido miembros que señalan la Constitución como algo a batir, algo a cambiar, ¿no? Que se hizo el régimen del 78. Entonces, ¿a ti qué sensaciones, qué sentimientos tienes en un día como hoy? Yo, celebración combativa, es decir, nunca hay que caer en la melancolía, nunca hay que caer en la resignación, no hay que caer en el pesimismo. El pesimismo y la resignación son los principales aliados de quienes buscan la destrucción del orden constitucional, y por tanto el primer mensaje es de fuerza, de optimismo y de militancia constitucional y democrática. Y con esto primero doy las gracias a Convivencia Cívica, que lleva años en esta batalla, y a tanta gente que está aquí también. Amigos, partidos políticos, Alejandro Fernández, especiales gracias a todos los miembros de mi partido, a Llanos, de otros partidos, de Ciudadanos, a Ana, a Nacho, a gente de Valens que está por ahí. Este es el espíritu constitucional, que es el de la reagrupación de personas que opinamos diferente en algunas cosas, pero que en lo sustancial estamos de acuerdo y que estamos dispuestos a defender juntos las reglas del juego democráticas, ¿no? Es verdad que es un momento difícil y delicado, especialmente difícil y delicado. No significa que no haya habido otros, los ha habido a lo largo de estos 40 años, pero este sí tiene un elemento particular, ¿no? Elemento particular que por fin parece que la gente se ha dado cuenta de que existe, ¿no? Mucha gente durante estos últimos años ha dicho: Pedro Sánchez es un oportunista, es un señor que está dispuesto a defender una cosa, la contraria, lo que fuera, ¿no? Un simple oportunista. Y a mí me parece que, además de ser un oportunista, es una persona que tiene un plan. Tiene un plan que es un proceso de destrucción del orden constitucional, de sustitución del orden constitucional como lo conocemos por una cosa distinta, ¿no? Lo podemos llamar, como lo llama Alejandro muchas veces, un proceso de mutación constitucional. Yo diría que es incluso más que eso, es un proceso destituyente, ¿no? Es acabar con el régimen, con el sistema de libertades nacido en la transición, ¿no? Busca con la exhumación de Franco, exhuma a Franco, pero busca enterrar la transición política y la Constitución. Y por resumir brevemente en esta primera digamos, aproximación, y luego podemos indagar en cada uno de esos aspectos, este plan tiene distintos pasos, ¿no? Y los próximos, con toda claridad, me parece muy evidente que están ahí, son primero el asalto definitivo a la justicia, es decir, a los tribunales de justicia y al máximo órgano constitucional, que es el Tribunal Constitucional. En segundo lugar, una forma de referéndum de autodeterminación, de reconocimiento de soberanía en Cataluña, una consulta disfrazada de distintas cosas, pero consulta al fin. En tercer lugar, la búsqueda de la deslegitimación, demonización y legalización como mínimo moral de la alternativa, utilizando a Vox para eso, pero para destruir la alternativa que puede forjar el PP en alianza con el único partido ahora con el que podría llegar a una mayoría de gobierno, que es con Vox. Y en cuarto lugar, pues a por la corona, que ha sido el otro dique de contención del sistema democrático y constitucional en estos años, ¿no? Con lo cual, esos cuatro pasos: asalto definitivo a la justicia, referéndum de autodeterminación, alguna forma de referéndum en Cataluña, búsqueda de deslegitimación total de la alternativa, destrucción de la alternativa a través de la ilegalización como mínimo moral de Vox, digo, y en cuarto lugar a por la corona. Es sustituir un orden basado en la reforma, en el consenso y en el concepto de ciudadanía, por un desorden basado en la ruptura, en el guerra-civilismo, en el enfrentamiento entre españoles y en el separatismo identitario o el colectivismo, digamos, separatista, que sería lo mismo, ¿no? Y todo esto bajo una gran coartada, lo mencionaba Ángel, que es la idea de la paz, ¿no? Así como Zapatero pacificó teóricamente el País Vasco, pues Sánchez vendría a pacificar Cataluña y por tanto a pacificar España. Y eso es rotundamente falso. De hecho, lo que respecta a Zapatero,
lo volveré a decir, muchas veces lo he dicho, pero Bildu es un partido legal, porque hoy en España no se cumple la ley de partidos, y lo que ha hecho Sánchez es legalizar efectivamente la sedición, borrar el delito de sedición, para borrar su propio delito de lesa democracia al pactar el gobierno de España con unos condenados por sedición. Y eso no es la pacificación española, la paz civil española es la Constitución, y lo que tenemos que hacer es saber nosotros lo que está pasando y, por tanto, con militancia constitucional y democrática, defender nuestros principios y nuestro proyecto. Antes de entrar en este proceso, ¿no?, que el PP catalán, Juan Milián, Alejandro Fernández lo definieron una vez como el procés español, ¿no?, como ha saltado el proceso independentista, esa estrategia de disolución del consenso de las instituciones, ha saltado de Cataluña a Madrid, al Congreso, ¿no?, sería uno de los éxitos del independismo catalán. Entonces me gustaría, desde esta militancia constitucionalista y constitucional, me gustaría preguntarles sobre la vigencia, ¿no? Escuchamos mucho desde el independentismo, desde el nacionalismo, desde la izquierda populista, de que la Constitución está caduca, de que hay que reformarla, de que es una cárcel, de que es un... Me gustaría tu opinión sobre la actual Constitución del 78, ¿qué salud crees que tiene, qué vigencia y qué destacarías de ella? Vigorosa salud, y además es probablemente el único modelo, las únicas reglas del juego compatibles con la España que tenemos hoy. No solo con la que teníamos en el 78, sino con la que tenemos hoy. Es decir, si encerrasen a los portavoces de los grupos parlamentarios en una habitación hoy y los obligaran a salir con un acuerdo, no imagino un acuerdo distinto al del 78 con las fuerzas políticas que hay hoy. Imagínense las fuerzas que tenemos a la izquierda y en el nacionalismo, Esquerra, Bildu, la CUP, etcétera, etcétera. Tenemos Ciudadanos, Partido Popular, Vox, entre todo el abanico de fuerzas distintas que hay en el Parlamento. Insisto, si los encerrásemos en una habitación y les dijéramos, aquí están las llaves y ustedes no salen hasta que haya un acuerdo, probablemente el equilibrio constitucional entre la unidad, la diversidad, la monarquía, la república, castellanos, catalanes, andaluces, etcétera, acentos diversos, sería la Constitución española. Con lo cual, todos estos ejercicios de la reforma son ejercicios pueriles, ejercicios narcisistas y ejercicios en el fondo que tienen vocación destructiva, y que muchas veces a las personas que los promueven les preguntas ¿qué cambiarías exactamente? Y no te lo saben decir, salvo que te quieran cambiar realmente las reglas básicas del consenso y de la unidad, ¿no?, de lo que nos une. Y luego muchas veces hay la tentación, la respuesta fácil, y de esto se soluciona reformando la Constitución. Sí, se imputa a la política, a la Constitución, los problemas de la política. Es decir, por ejemplo, esto lo he tenido, esta conversación con gente del ámbito constitucionalista hace unos años, ¿no? No, es que los partidos han de ser más democráticos. La Constitución dice que los partidos deben ser democráticos. Luego lo son poco, como bien sabemos todos, los que hemos pasado hoy estamos en partidos, cualquiera de ellos. Lo mismo cuando te dicen la justicia ha de ser despolitizada e independiente. Es que la Constitución lo pone. Lo que pasa es que la práctica política ha dejado de cumplir la Constitución. Con lo cual, la Constitución no es el problema, ni su reforma es la solución. Nuestro problema español es político y es de agresión a los valores que la Constitución representa, que son los de la libertad, la igualdad entre españoles, el Estado de Derecho, la sociedad abierta, etcétera, etcétera. Esta agresión, antes hablabas de Zapatero, ¿no?, y a veces se señala un poco que lo que estamos viendo también es una mutación del zapaterismo, una adaptación del zapaterismo pasada por Podemos y Pedro Sánchez. Pero ¿cuándo crees que empieza? Porque durante muchos años, o una parte desde la recuperación de la democracia, la Constitución parecía intocable, había un consenso en torno de que era una buena Constitución. ¿Cuándo crees? ¿Cuál es el momento? ¿Quién es la persona que inicia este señalamiento, esta estrategia de, bueno, vamos a tocar el consenso del 78? No, yo creo que hay un consenso sobre que la persona es Zapatero, es decir, es una persona que inicia da un salto cualitativo en la destrucción del orden constitucional, lo cual no quiere decir que ese proceso de erosión de los valores constitucionales y del consenso no se iniciase antes, y empieza en Cataluña, ¿no? Yo estaba recordando esta mañana, digo, ¿cómo celebramos la Constitución hoy? ¿Qué ponemos en Twitter, ¿no? O sea, ¿qué ponemos? Pensé, mira, la portada de La Vanguardia, a ver qué decía la portada de La Vanguardia de ese día. Y dice, la Constitución aprobada, están los datos de Cataluña y el apoyo en Cataluña es masivo, abrumador, incluso superior al de la media española, ¿no? Y me acordé de un viaje que hice a una visita a Poblet con mi maestro John Eliot, que murió hace casi un año ya, y fuimos a ver el monasterio y luego fuimos a ver el archivo de Tarradellas. Y además del archivo hay objetos de Tarradellas, cosas que él tenía en su despacho, ¿no?, cosas que las que le tenía especial afecto, cariño, ¿no?
y está enmarcado un mapa de España, un mapa de Cataluña, con los resultados del referéndum constitucional, ¿no? Y me acordé que Tarradellas efectivamente es de las primeras personas que alerta en el año 81 al director de La Vanguardia sobre los planes destructivos de la igualdad, de la libertad y del orden constitucional de Jordi Pujol, ¿no? En el año 81 se lo alerta, en una carta que envía al director de La Vanguardia y que el director de La Vanguardia no publica. Y entonces Tarradellas, muy zorro y astuto, lo que hace es enviárselo al periódico, la carta al director de La Vanguardia, y el periódico por supuesto sí la publica, delatando no solamente lo que contaba Tarradellas, sino también al director de La Vanguardia, que no la quiso publicar. Y en esa carta, que es nítida y que les recomiendo que la relean, porque además el original está también en el archivo de Tarradellas, pero se puede leer en internet, este hombre ya empieza a alertar del año 81 de lo que estaba, de cuáles eran los planes de Pujol respecto a Cataluña y la destrucción basada en el victimismo que el nacionalismo iba a procurar, ¿no? ¿Qué pasó? Nadie le hizo caso, ni a Tarradellas ni a tanta gente en Cataluña que se pasó años advirtiendo, alertando. Aquí está Félix Ovejero, que es uno de ellos, pero hay muchos más, de cómo iba a acabar este asunto. Y lo triste y lamentable es que haya tanta gente que todavía no se da cuenta de lo que está pasando, incluso de lo que ha pasado, ni haya incorporado las lecciones de 2017. Es curioso que Cataluña, para bien, pero también para mal, a veces es la vanguardia, la avanzadilla del populismo, de la disolución de la Constitución, ¿no? En el año 81 ya, como señalas, pues Pujol ya tenía esta idea. Por cierto, Pujol, que estamos viendo cómo se está reivindicando vida, con documentales, artículos y actos públicos que merecerían una reflexión. Te hemos leído con mucho interés y veremos el documental con menos interés. No, pero es curioso porque a veces tan intolerantes se es con algunas figuras del pasado y tan benévolas con otras. Hablabas de esta estrategia, ¿no? Una de los errores ha sido siempre presentar a Sánchez como una especie de buscavidas que solo pensaba en su interés personal. Cuando tú apuntas una cosa muy interesante ahora, que es que hay una estrategia de reforma del Estado, ¿eh? No es solo una persona que está agarrada al poder, por mantener el cargo, sino que también hay una estrategia política. Recuerdo en este sentido el ministro, cuando era de Justicia, Campo, ahora al Constitucional, en uno de estos saltos del Ejecutivo al Poder Judicial, que decía que se le escapó del Congreso que estábamos en un proceso constituyente. No sé si tú también crees que ya se ha iniciado un proceso constituyente, que dice, no declarado abiertamente, pero sí destituyente, si acaso. Sí. Destituyente sí, y de degradación institucional también, ¿no? Eso que decía Alejandro, que el proceso empieza aquí, salta a las instituciones españolas o a Madrid como centro político español, es perfectamente visible todos los días en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y uno de los elementos es el asalto a la justicia, que empezó en el minuto 1 de la legislatura, con el nombramiento como fiscal general del Estado de la ministra de Justicia y brazo armado de Sánchez, ¿no? Pero que ha continuado y cuyo, digamos, penúltimo episodio es el anuncio efectivamente de que pretenden nombrar a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y a Luisa Díez como magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Dos peones del gobierno. Y frente a eso lo que hay que decir es que no hay mayor defensa de la Constitución que impedir el asalto al Poder Judicial. Y por tanto bloquear cualquier no renovación, sino sometimiento de la justicia a los dictados del gobierno. Y yo me alegro cada día de no haber participado en la votación, de no haber avalado con mis votos el reparto de cromos en el Tribunal Constitucional, y creo que la postura de la oposición ahora negándose a entrar en ese reparto es la única decente y democrática. En ese sentido, tú has defendido que en la elección del Poder Judicial, la elección de los jueces sería, ¿no?, un modelo más de que los jueces constitucional. Elijan a los jueces, que no haya... Constitucional, el modelo que la Constitución establece y que no hemos respetado en España a partir de una decisión socialista del año 85. Los socialistas creen que tienen que controlar la justicia y hasta ahora, pues esto, en fin, ciertos tiras y aflojas, había habido siempre un cierto corset institucional que limitaba la acción de los partidos, pero ahora esos corsés han volado
Sánchez lo que hace es ya que se note su intención de someter al Poder Judicial, no tiene ninguna vergüenza ni ningún pudor en esa operación y por tanto, desde el minuto uno, insisto, cuando nombró fiscal general del Estado Dolores Delgado, la gente decía, pero ¿cómo es tan bestia? Se nota demasiado, ¿no? Es que él quería que se notara. ¿Quién manda aquí? Y lo mismo con el nombramiento de estas dos últimas personas. Por cierto, objeto de recusación evidente, empezando por mí. Es decir, el señor Campo, teóricamente es pareja, o por lo menos era ministro cuando pasó un incidente en el Congreso de los Diputados. Yo tuve que, he recurrido ante el Tribunal Constitucional contra las decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, de retirar mis palabras del diario de sesiones y, por tanto, el señor Campo es, en fin, objeto de recusación clara en caso de que le tocase a él llevar mi caso como tantos otros, ¿no? Lo comentabas, controlar la justicia. Se está hablando, y esto lo planteaba el PSC, lo planteó en su día con el Estatut, pero se tumbó, la del Poder Judicial catalán, recuperar ese órgano que haría de Poder Judicial catalán. Por lo tanto, el nacionalismo, la Generalitat, que con el actual sistema electoral, o no sistema electoral que hay en Cataluña, pues es muy difícil que una alternativa constitucionalista pueda gobernar. Esto de facto sería que la Generalitat controlaría a los jueces. Los jueces que fueron uno de los últimos o de los pocos bastiones o estamentos del Estado que permanecieron firmes durante el golpe del 17. Esta idea de recuperar, porque la reforma de la Constitución, este proceso constituyente o destituyente, también puede tener atajos, que es como quiere el socialismo, de recuperar artículos del Estatuto, como está el Poder Judicial, que fueron tumbados en su día por la sentencia. Eso es decir, el segundo paso, hemos visto la justicia, el segundo es ese de cómo darle al nacionalismo catalán lo que ha exigido, que es una forma de soberanía sobre sus decisiones, ¿no? El derecho de autodeterminación. Entonces, eso evidentemente hay distintas vías, unas más burdas que otras, todavía no sabemos cuál es la que van a aplicar. Podría ser una consulta acogiéndose a un artículo de la Constitución que se dice que determinado tipo de consultas se podrían hacer y ellos dirían que esto no es ni vinculante ni lo que fuera, entonces entrar en el barrizal sobre las consecuencias jurídicas y políticas de esa decisión, o efectivamente la reforma estatutaria, un nuevo estatuto, recuperando las dos cosas clave o más importantes que quería el nacionalismo, que era la justicia propia, para ya someter directamente la justicia a los dictados de la Generalidad, y dos, una forma de reconocimiento de derechos soberanos, es decir, a partir de la idea de la nación catalana, que de ahí se desprenda un derecho político, un derecho de ciudadanía propio. Una auténtica barbaridad, ¿no? Y lo tercero es, como hablábamos, el tema de la corona, ¿no? ¿Qué ha pasado con la corona? La corona fue uno de los baluartes, diques de contención y defensa del orden constitucional más potentes, más inesperados probablemente por parte del propio nacionalismo, ¿no? Fue la primera vez que la máxima autoridad del Estado se dirigió a los nacionalistas como adultos, les dijo que los hechos tienen consecuencias, y la primera vez también que la máxima autoridad del Estado se dirigió al constitucionalismo catalán y les dijo: no estáis solos, y eso no se lo van a perdonar jamás. Y por tanto se va a buscar la erosión, se está buscando ya la erosión de la corona, de la institución, con la condescendencia y el, ¿no?, perfil así, una cierta como malicia, ¿no?, del propio presidente del gobierno, ¿no? Cuando sale el otro día a reivindicar la República como un movimiento absolutamente luminoso de la historia española, olvidando la parte de la cara B, la cara oscura, la cara más sórdida de la República, pues lo que hace es contribuir a esa erosión de la monarquía. Y hemos visto como el control, ¿no?, de los evitar que el rey venga a Cataluña, que es una de las cosas que, ¿no?, como desde el gobierno se ha estado evitando la entrega de despachos judiciales que venían tradicionalmente, no venía, y se la ha intentado apartar de la sociedad catalana. Comentabas una cosa que también es interesante, que decías un poco que Sánchez hace estos movimientos pero se exhiben, ¿no? ¿No tienes la sensación, yo tengo la sensación que después de los indultos, de ver que después de 2 semanas de los indultos pues no ha pasado nada, la contestación social es mínima, la resistencia política pues se diluye en otras, y mediática en otras polémicas, él ha entendido que aquí puede ir avanzando sin encontrar, no, por ejemplo, sedición, el tema de la sedición pues ya no queda nada. Se está hablando, no sé si hoy un diario abre con el tema de la malversación, ¿no?, que se estaría ultimando,
pero hay una cierta impunidad un poco que se le entrega a Sánchez por parte de la sociedad española. Probablemente eso es lo más preocupante. Es decir, yo creo que hay una conciencia general de que es un hombre sin límites, pero el problema es que no se los ponemos. No los tiene porque no los hay, la sociedad no los está poniendo. Y te voy a dar un ejemplo, ese es perfecto, el que has citado, ¿no? Empezó la semana con el shock de la sedición, él anuncia que va o a través del periódico, ¿no? A través del País creo que fue, anuncia que va a aprobar la reforma, la derogación del delito de sedición, y hay un shock que dura 48 horas y ya 3 días después se está ya anunciando por filtraciones que vendrá también la malversación, ¿no? Y así va pasando, ¿no? O sea, va generando shocks sucesivos y la gente va aceptándolo una especie de goteo continuado y una erosión a gran velocidad de los diques de protección del sistema. Y otro ejemplo tremendo, impresionante, para los que estamos en el Parlamento, ya no se está ahí y además fue protagonista esta semana de un momento muy brillante parlamentario y muy importante, es lo que está pasando en el Congreso, ¿no? Es un perfecto ejemplo de esta metáfora que yo hago del plano inclinado, del tablero inclinado, ¿no? Que la izquierda, el nacionalismo, está siempre en la parte alta del tablero y el mundo liberal conservador, o ya ampliamente la gente defensora de la democracia y la Constitución, estamos en la parte baja del tablero. Y esto empezó, esta degradación, por explicarlo, ¿no? Empieza evidentemente hace mucho tiempo, empieza por citar en esta legislatura, el primer día con los juramentos. No sé si os acordaréis cuando juraron todos los diputados nacionalistas y los de Podemos por la República, por los presos, por la República Independiente, por el 1 de octubre, etcétera. Y eso no tuvo castigo ni tuvo ningún tipo de contestación por parte de Meritxell Batet ni respuesta. Y yo se lo pedí, en la época era portavoz, y le exigí previamente, durante el Pleno y después del Pleno, que primero previniera, tomara medidas preventivas y segundo castigara. Por supuesto no pasó ni lo uno ni lo otro. Y eso ha culminado en el espectáculo impresionante de esta semana, que es ese tablero inclinado. Es decir, no se puede decir que personas que justifican el terrorismo de ETA, que incluso formaron parte de ETA, que hoy jalean los asesinatos o los asesinos de ETA, son filoterroristas, ¿no? O no se puede decir, como en mi caso, que el miembro de una organización terrorista llamada FRAP es un terrorista, ¿no? Y en cambio sí puedes decir, por ejemplo, que el Partido Popular promueve la cultura de la violación, o que Vox ejerce la violencia política porque una diputada dijo que la señora Montero ha estudiado en profundidad al señor Iglesias, ¿no? Es decir, eso es el tablero inclinado. Y cuando se monta el lío enorme, empiezan los medios de comunicación a hablar de la crispación de la derecha, de la insultocracia, de que la derecha promueve... No, esto no es así. Esto es que hay un doble rasero y una destrucción de las formas. Pero esto tú lo sabes bien, lo sabe Alejandro, Ana, Nacho... ya no viene sé de aquí. No, viene de Cataluña. Claro. Cataluña, cuando en el 16, en el 15, en el 14, en el 17, pues el constitucionalismo se oponía, con la palabra, a veces contundente, pero con la palabra, eran crispadores, no crispen, no rompan consenso. Es la misma estrategia, al final, el consenso lo marca Sánchez y de ahí eres un crispador. A ti también te lo decía cuando venías a Cataluña, viene a crispar, ¿no? Cuando te enfrentabas. O sea que en Madrid quizá puede sorprender esta estrategia de la crispación, pero a nosotros los que estamos aquí poco porque lo hemos vivido. A mí lo que me extraña es que se consiga que otros medios o otros partidos caigan en esta trampa de la crispación, porque estamos leyendo, ¿no?, las grandes preocupaciones de cuando la crispación seguramente la que viene es desde el poder a la oposición, que no tiene más recursos que la queja. El gobierno plantea un chantaje que es perverso, ¿no? Te dicen conflicto o sumisión. Entonces, si tú no te sometes, eres conflictivo y eres crispador. Entonces yo digo, entre conflicto y sumisión, pues hay que elegir conflicto. Es decir, hay momentos que tú te vas a tener que defender, porque estás defendiéndote, no ya a ti, estás defendiendo las reglas del juego que hacen posible la convivencia pacífica de gente diferente y distinta. Y eso es conflictivo, lamentablemente sí, pero es el gobierno y son unos nacionalistas y son los que quieren romper las reglas del juego los que están crispando hasta niveles, digamos, muchas veces insoportables para los que están ahí en primera fila, que no es agradable tener que participar en la política de esa manera. Ellos son los responsables de esa crispación y de esa tensión, ¿no? Comentas un poco... Mira, hay una cosa muy... Esto siempre se ha hecho, ¿no? En Felipe González, en la época con Aznar, se hablaba de crispadores y todo lo mismo, ¿no?
la época de Zapatero, no se le acusaba al Partido Popular de crispar, es decir, es un viejo... Pasa que ahora se utilizan conceptos ya distintos, ¿no? El otro día en el debate, con la polémica que hubo con la diputada de Vox y Irene Montero y demás, y con el Partido Popular también, ya se empezó a hablar de que usted ejerce la violencia política, decían. Claro, por decir determinadas cosas, que señora Montero estudia en profundidad al señor Iglesias, usted ejerce la violencia política. Eso no es inocente, la elección del término de acusación, porque la violencia política es el supuesto que permite la ilegalización de partidos, o desde luego la demonización máxima, deslegitimación de un partido político. Lo que busca Sánchez, o lo que busca el sanchismo y sus aliados, cuando utiliza estas palabras y estos conceptos, es destruir la posibilidad de una alternativa en España. Vuelvo a mi reflexión inicial. El Partido Popular hoy no está en condiciones de ganar por mayoría absoluta. Puede hacerlo, en fin, todo partido está en condiciones de ganar por mayoría absoluta, pero no se vislumbra en estos momentos una mayoría absoluta. Por tanto, va a necesitar aliados. Y el aliado más evidente, según todos los parámetros, puesto que el Partido Socialista, ese partido ficticio de Paje, Lambán y todo eso, eso es una ficción de nuestra más fértil imaginación. Eso que le llaman el antiguo PSOE, que no se sabe sí, no, es el gamusino de la política española, ¿no? Todo el mundo, no existe, ¿no? La gente lo busca, pero no. Es un deseo que tenemos, que existe ese tipo de socialismo, pero no aparece por ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, la mayoría más evidente alternativa a la que hay es una mayoría del PP con Vox. Nos puede gustar más o menos, pero es la que hay. Y entonces, al buscar la demonización a través de la acusación de violencia política, se está preparando no solamente una campaña electoral, sino también un posible día después, ante lo que hay que alertar. Es decir, la deslegitimación de un gobierno futuro por sus alianzas, y eso sí que es gravísimo. La sensación que da es que también se está advirtiendo, Feijóo, no se te ocurra si sumas pactar con Vox porque te encontrarás en aparte de un escenario de seguramente ya Podemos no dentro del gobierno, sino con la capacidad de a eso está jugando Pablo Iglesias. La capacidad de movilización. Quería preguntar concretamente sobre Cataluña. El otro día había un artículo en La Vanguardia de Juan José López Borñol, que fue uno de los redactores del editorial conjunto del Estatut, una persona que sabe, que conoce los movimientos del nacionalismo, y que daba por hecho, lamentándolo, esta vez lamentándolo, que Cataluña con Pedro Sánchez, si sigan las consecuencias, se va a una consulta sí o sí. No sé si una consulta binaria, independencia sí, independencia no, pero sí una consulta sobre qué encaje querría un nuevo modelo de Estado. ¿Tú también crees que hacia donde avanzamos con la alianza PSOE-Esquerra en Cataluña es hacia una consulta? Sin lugar a dudas. De hecho, el plan existe. Existe un plan, ese es el proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el nuestro? ¿Qué hay que hacer? O sea, la única pregunta relevante, en el fondo, la más importante en general, en política, pero es no solamente glosar la destrucción que se produce y el horror del adversario, sino decir, ¿y usted qué va a hacer? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿El constitucionalismo qué va a hacer? Y ahí, en fin, podemos reflexionar sobre eso todo lo que quieras. Pues vamos, ¿cuál? Tú a veces lo has planteado, es decir, ¿no? Dice, bueno, hemos hablado muchas veces de un plan alternativo para Cataluña, que existe, la idea de que no hay una alternativa para Cataluña más allá de lo que llaman diálogo, que es una claudicación, es falsa. Existe un plan alternativo que es de fortalecimiento del Estado, de legitimación del nacionalismo e inversión en la mitad constitucionalista, como digo, hasta la saciedad y me canso, me da casi vergüenza y pudor, ¿no? Presupuesto, poder, prestigio y presencia, ¿no? Para el constitucionalismo. Pero eso requiere por nuestra parte, digamos, tomar la firme decisión de avanzar en ese camino y no ensayar caminos alternativos. Ayer me reía porque veía, esta mañana, no, ayer en La Vanguardia, ¿no? Los empresarios de La Vanguardia están muy desencantados ahora con Alberto Núñez Feijóo, etc. Es que nosotros estamos desencantados con los empresarios de Cataluña desde hace muchos años, ¿no? En fin, profundamente desencantados, decepcionados, ¿no? ¿Qué ha hecho toda esta gente para defender el constitucionalismo en Cataluña durante 40 años, ¿no? ¿Qué han hecho para evitar la decadencia de Cataluña? Para evitar que las empresas, las propias suyas, se fueran de aquí, ¿no? Con descendencia, cuando no complicidad con el separatismo, el nacionalismo y el populismo, son responsables de la decadencia de Cataluña y por tanto ese no es el camino, ¿no? El intentar congraciarse con esta gente. Y luego hay una reflexión que hacer sobre un concepto que, en fin, invasivo en el discurso público español, que es el de la
moderación, ¿no? He dicho alguna vez, ¿no? La moderación es esa medallita que te cuelgan la izquierda y el nacionalismo cuando te portas bien, ¿no? Cuando haces lo que a ellos les conviene, ¿no? Entonces te dicen, eres un moderado, ¿no? Y la moderación puede ser en las formas, evidentemente, somos gente razonable y que habla de forma articulada y moderada, que no insulta, eso va de suyo en la política, ¿no? Pero la moderación no es un plan, no es un proyecto, ni siquiera diré que es una política, ¿no? En general es una táctica y muchas veces, o en el caso español lo es, de repliegue, ¿no? Que funciona casi de la siguiente manera. Claro, nos llaman fachas, ¿no? y se llaman a sí mismos moderados y entonces les creemos. Entonces nos moderamos con la esperanza de obtener su bendición y sus votos, ¿no? Que nos dejen de llamar fachas y nos voten. Entonces nos parecemos un poco más a ellos, porque ellos son los moderados, entonces no construyes una alternativa porque quieres ser moderado, parecerte a ellos, y te acaban no dando ni su bendición ni sus votos. Es decir, te siguen llamando facha, como ocurre hoy. Si no eres facha, no eres nadie en España, ¿no? Hasta Serrat y gente así, tampoco fachas, se les llaman fachas. Y luego lo de que los votos te llegan a continuación, pues eso está por ver y es mucho suponer, ¿no? Es una especie de reedición de la vieja sentencia esa sobre el apaciguamiento, ¿no? De que tendrás el deshonor y la derrota, pues acá tendrás el deshonor y te seguirán llamando facha. Y entonces no parece una operación así como muy rentable, ¿no? Lo moral es lo eficaz y lo creo profundamente y lo sigo creyendo profundamente. En el plan sobre, ¿no?, el conservadurismo en Cataluña, pues lo hemos comentado unas veces, y la idea de que el Estado no abandone en todos los aspectos, ¿no? No te perjudique profesionalmente, que no te perjudique que haya instituciones. Pero, ¿qué hay que hacer? Porque estamos hablando del proceso catalán, pero estamos viendo, ¿no?, ya he señalado que hay un proceso español. Aquí ya es otro estadio. ¿Qué hay que hacer para esa alternativa? Lo contrario a lo que decía un varón anónimo ayer en una pieza larga del País sobre el PP. Esto del anonimato a mí me molesta mucho, ¿no? Las fuentes off the record. Un varón dice, nunca sabes quién es ese varón, ni si existe el varón. Bueno, decía, el PP debe seguir su viaje hacia el PSOE. ¿Y eso? ¿De verdad? El viaje a la nada, al abismo, ¿no? No, yo creo que nosotros no somos, hablo del PP aquí o del constitucionalismo, pero del PP, no somos un partido socialista vegetariano, más saciado, mejor gestor, ¿no? No somos el mal menor tampoco, ¿no? Somos un proyecto alternativo, tenemos que ser un proyecto alternativo y mejor, y que nos voten no a pesar de nuestras ideas, sino precisamente por nuestras ideas, porque son mejores y son las que van a permitir a esa etapa extraordinaria, enormemente fértil y justa que se inicia con la Constitución, tener continuidad, ¿no? Y para eso yo creo que hay tres cosas, o muchas, ¿no? Muchísimas. Una de ellas, aprovechar este momento de coalición negativa en torno a Sánchez. Yo creo que en la sociedad española sí hay una coalición negativa, es decir, tiene una mala opinión pública. Sánchez, una opinión pública contraria de gente muy distinta. Pero aprovecharla no para tener un perfil bajo y esperar que vas a heredar, ¿no? Porque el gobierno se va a caer por su propio peso. Yo creo que eso no ocurre muy pocas veces, que un gobierno se caiga por su propio peso. Sánchez ha demostrado ser un killer político, es decir, alguien que lucha en todos los frentes para mantener el poder y a cualquier precio, ¿no? Yo creo que al contrario hay que aprovechar esa coalición negativa para pedir un mandato claro a los españoles respecto a lo que hace falta en este país en todos los campos. Yo puedo referir al institucional y constitucional sobre todo, pero también en el económico y tantísimos otros, ¿no? En segundo lugar, creo que tenemos que movilizar a los españoles, es decir, cuando nos quejamos de que los españoles no reaccionan es porque no estamos liderándoles en esa respuesta y reacción, y eso incluye también la calle. O sea, yo no tengo miedo a las movilizaciones en la calle, creo que son necesarias, y en España se demostraron necesarias. En Cataluña fue decisiva la manifestación del 8 de octubre, ¿no? Y por último, creo que tenemos que utilizar todos los instrumentos que la política parlamentaria nos da para alertar a los españoles de la gravedad de la situación y para también presentar una alternativa
a lo que hay. Y eso parlamentariamente se llama moción de censura. Es decir, yo sí soy partidaria de presentar una moción de censura en respuesta a la situación existente. Lo que pasa cuando decías que la gente a lo mejor no sigue o está desconectada, ¿no? Pero también la sensación de división o de descomposición de la alternativa Sánchez, de los partidos o de falta de definición, tampoco invita a sumarse. No se ve, sí, es verdad, Pues, ahora mismo el PP pues, con Feijóo sí que pues, en las encuestas lidera, pero hay una dificultad también de encontrar consensos, de encontrar espacios de diálogo, de encuentro con Ciudadanos, con Vox o con otros. Pero no sé por qué. Es decir, eso es la gallina del huevo, ¿no? ¿Qué viene antes, la división o la ausencia de proyecto, ¿no? Yo creo que a veces la división y la fragmentación y el desistimiento y la decadencia son hijos y frutos de la falta de un proyecto claro. Con un proyecto claro, alternativo, creo que la gente se va alinea detrás, ¿no? Gente muy distinta se puede alinear detrás de un proyecto y una alternativa clara. Y nuestra obligación es ofrecer a los españoles, especialmente a los españoles en Cataluña, esa alternativa y ese proyecto claros para que la gente se alinee detrás, gente de Ciudadanos, gente de Valencia, gente de Vox, gente de lo que fuera. Si eso se inhibe, si no tenemos ese proyecto muy claro, empiezan las divisiones, los personalismos, empiezan todas las cosas que son secundarias en la política a imponerse como si fueran lo más importante. Y creo que estamos ahí, ¿no? Estamos en un momento de fragmentación y de incertidumbre, ¿no? y de una cierta angustia en nuestro espacio. Y no debe producirse, al contrario. Tiene que ser un momento de optimismo, de fuerza, de claridad, de convicción, de reagrupación y un proyecto alternativo que se puede ofrecer, que está al alcance de la mano. Hay una mayoría de españoles, creo, huérfanos. Bueno, en siglas, unos votan el PP, otros, pero huérfanos en el sentido más profundo, es una sensación de angustia sobre el futuro. Y si confiamos en nosotros mismos, si confiamos en los españoles, no habrá miedo a dar esos pasos. Muy bien. Con este mensaje de utilidad, no sé si se puede hacer alguna pregunta de público, si quieres. Sí, si hay que hacer una pregunta. Yo también quiero hacer una pregunta. Ah, sí, no, perfecto, por supuesto. Y ahora, hace unas semanas estamos llevando pleitos en Baleares del 25% de castellano, que pasa exactamente lo mismo en Cataluña. Y allí me he encontrado con un auto del TSJ que va y me suelta que se vayan al colegio de al lado, literalmente. El argumento del auto para desestimar la medida cautelar es que el niño se puede ir a otro colegio al lado que le dan castellano. Claro, yo tengo la sensación que el PSOE está haciendo una política de contagio al resto de España. El PSOE en Baleares, PSOE en Navarra, PSOE en Comunidad Valenciana, que quiere catalanizar el resto de España montándonos más reinos de taifas nacionalistas, para igualar a independentistas entre ellos. No sé si hay un plan establecido para eso. Bueno, es que el problema es español. El problema nunca ha sido un problema catalán. Y uno de los grandes triunfos del nacionalismo fue conseguir que se estableciera, se fijara un perímetro moral en torno a Cataluña, diciendo estos son problemas catalanes y que afectan solo a catalanas y por tanto solo los catalanes pueden decidir sobre esos problemas, ¿no? Y esa era la primera mentira española. El problema era español, es español y por tanto la solución al problema será español. Vale, no sé si utilizan este micro. Sí. Perdón. Bueno, sí, lo oye, pero... ¿Hay alguien? No. Bueno, si lo pasa aquí a los demás. Encantada de tenerte aquí delante porque es un placer, Cayetana. Oye, ¿no? Sí, acérquese. Yo soy Terechu Berreino, muy española, militante muchos años del PP, nunca más. ¿Y por qué una persona tan requete válida como tú, que estás genial cuando yo te oigo, pues ya no, también porque la conozco, pero es España el problema, pero es un problema gordo. ¿Por qué te tienen ahí arrinconada detrás de una columna? Ese jefe. Lo de la censura fue el jefe. Es que tenéis todos vosotros. Yo salgo a la calle, tengo banderas españolas por la diagonal, en mi balcón, desde hace miles y miles de años.
No, yo te agradezco mucho la amabilidad del comentario. Yo he cumplido 77 y soy abuela. Y aquí tengo a mi nieto que va a votar. Por eso. No, muchas gracias por el comentario. Y nada, que por suerte no tengo una columna delante. Bueno, o sea que no, eso no hay problema. Pero, de hecho, mira, hace un momento comenté una cosa de Llanos y me gustaría completarla porque no llegué a explicar lo que había pasado esta semana. Quizá no lo seguisteis porque han sido horas y horas de debate y casi por suerte que no lo seguisteis porque fue una sesión parlamentaria bastante deprimente en general, pero con un momento muy brillante que protagonizó Llanos, ¿no? En esto de quitarnos la palabra, darnos la palabra en función de criterios arbitrarios que tiene la presidencia de la Cámara y, ¿no?, si son amigos suyos pues se las dan, si son adversarios suyos se las quitan y todas estas cosas, pues el número 2 de la mesa, el vicepresidente primero, que se llama Rodríguez Gómez de Celis, pues decidió innovar, ¿no? Y entonces decidió que en función de un artículo del reglamento que dice que si es a la cuestión o no cuestión, decidir si lo que se estaba debatiendo, lo que estaba diciendo el orador arriba de la tribuna, se ajustaba o no a la cuestión, a lo que él decidía que es la cuestión, puramente arbitraria, ¿no? Entonces empezó a bajar a oradores de la tribuna porque no se atenían a lo que él consideraba que era la cuestión o no, o si el debate estaba abierto o cerrado, ¿no? Entonces se montó un lógico escándalo por parte de nuestro grupo y Llanos en ese momento era la tercera que subía a la tribuna con esta sometida a este tratamiento absolutamente lamentable, inaceptable del vicepresidente, en esos momentos presidente de la Cámara en funciones, y ahí aguantó y dijo, a mí no me van a quitar la palabra y no va a decidir usted lo que yo tengo derecho a decidir, a decir o no desde esta tribuna. Es decir, si este debate va sobre función pública o lo que fuera y tengo ganas de explicar cómo están destruyendo el orden constitucional y los aliados del gobierno, etcétera, lo voy a decir y lo seguiré diciendo en esta tribuna. Y ahí se quedó, se plantó arriba de la tribuna y así que yo me sentí profundamente representada y muy orgullosa de ella y de su, en fin, fortaleza y carácter. Y aprovecho para decirlo porque tengo aquí. Tenemos muchas preguntas, algunas las intentaré juntar y hacer una pequeña síntesis, porque si no, no veremos a España. Hay mucho interés, decías, bueno, el plan, pero hay varias preguntas que preguntan el plan de Feijóo, ¿no? Dicen, ¿cuál es el plan que tiene Feijóo para revertir el sanchismo? Pues mira, yo creo que muchas personas cuando llegan a la política nacional ven Cataluña y al nacionalismo catalán con mejores ojos de lo que el nacionalismo catalán merece, ¿no? Y creen que existe, digamos, la tercera vía, esto que llaman el catalanismo constitucionalista, el constitucionalismo catalanista, etcétera, ¿no? Y a mí me preguntaron, ¿no?, ¿usted qué opina de esto del catalanismo constitucionalista o el constitucionalismo catalanista, ¿no? Y yo, ni una cosa ni la otra, ¿no? Es decir, uno de los trampas semánticas que se han producido a lo largo de los años es confundir el catalanismo con algo razonable, ¿no? El catalanismo es el origen del nacionalismo y es lo que nos ha traído hasta aquí. Pujol, eso, catalanismo, ¿no? Y es el eufemismo de nacionalismo, ¿no? Y hay que desenmascarar las palabras y lo que hay detrás de las palabras. Detrás de esos que se dicen catalanistas, razonables y moderados, etcétera, lo que suele haber siempre es una complicidad con el nacionalismo, ¿no? Los círculos de economía, toda esta gente, siempre en los momentos clave han acabado apoyando ahora la reforma, la derogación de la sedición, antes el Estatuto de Cataluña, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo confío en que esa primera incursión en esas aguas y este anuncio de los empresarios de que están desencantados con nosotros nos lleve a darnos cuenta de que nosotros estamos profundamente desencantados con ellos y con todo lo que ellos representan. Más allá de los empresarios me refiero a ese catalanismo presunto y que estamos dispuestos a ofrecer una alternativa, ¿no? Que es algo que Alejandro ha defendido toda la vida y que ha defendido brillantemente, que lo defiende todas las semanas en el Parlamento y sus vídeos son felizmente virales en el resto de España para que sepan lo que está pasando aquí, lo que sigue sucediendo aquí, que es una alternativa constitucionalista sin apellidos, puramente constitucionalista, que es lo mejor que se puede hacer. En este sentido, hay quien le pregunta si
si habla con Ayuso, si habla con Macarena Olona, si hay posibilidades, si cree que es necesario, si hay posibilidades de crear otras plataformas electorales alternativas, partidos. No, sí, yo soy partidaria de reagrupar, no de añadir siglas y partidos. Es una cosa que me pasa mucho, ¿no? Gente dice, no, hay que crear un nuevo, otro, el tercero, un enésimo, otra plataforma, otro. ¿No? Tenemos muchas plataformas, tenemos mucha gente valiosísima trabajando de manera dispersa, ¿no? Y creo que lo que tenemos que intentar hacer es unir fuerzas, no dividir esfuerzos. Entre otras cosas porque electoralmente esto tampoco es muy beneficioso, pero más allá del sentido electoral que esto pueda tener, ¿no? O sea, hay que unir fuerzas, tener claro un proyecto, tener claro lo que se quiere hacer y unirse en su defensa. Es un éxito, Sí. Y por ejemplo, tú lo mencionabas, que era inevitable, aritméticamente es inevitable que si Feijóo gana las elecciones o el tipo de sumar, pues gobierne de alguna forma con Vox. Aquí también te preguntan si a veces se ha marcado demasiada distancia con Vox, si se ha demarcado distancia, si se ha aproximado el PP, incluso tú a veces, ¿no? Que en algún momento pues has marcado distancias y has señalado lo que no estabas de acuerdo. No sé si de cara a esa suma, ¿no? En las elecciones generales habría que reconstruir o recuperar cierto diálogo entre PP, Vox, Ciudadanos, Valencia. A ver, diferencias hay y profundas. Yo las he subrayado infinitas veces, como periodista primero, luego como candidata, luego como portavoz. Es decir, son proyectos distintos, diferentes y tienen diferencias muy importantes, ¿no? Pero una cosa es marcar la diferencia, otra cosa es la demonización. Sobre todo si estás ya gobernando con Vox en algunos sitios, ¿cómo puede darte un tiro en un pie? Es decir, es demonizar aquello con lo que estás gobernando, lo cual es un poco absurdo, ¿no? Como estrategia. Y eso ha pasado en algunos momentos, ¿no? Con lo cual esa es la diferencia, ¿no? Esencial. Y luego hay que saber identificar el mal mayor. Y en estos momentos hay un mal mayor en España. Y el mal mayor se llama Pedro Sánchez, se llaman sus alianzas, es un proyecto destituyente, como hemos explicado, y eso requiere que personas con opiniones muy distintas sobre muchas cosas tengamos que dejar de lado lo que nos diferencia, no anularlo, sino simplemente aparcarlo en un sitio, es decir, estas cosas, en esto discrepamos, incluso vehementemente, incluso radicalmente podemos discrepar, pero en estas 3 o 4 cosas que son básicas para la convivencia española, tenemos que trabajar unidos, ¿no? Y creo que hay que ser capaces de hacer esa operación. Aquí una persona que, un joven, entiendo, que forma parte de Sacabat, comenta, decías, hablas de la sociedad civil, ¿no? Sí. Y dice, bueno, nosotros, la letra la entiendo regular, dice, ¿qué hemos de hacer, ¿no? Para que la sociedad se respete por pensar diferente? ¿No? Pues lo que están haciendo, que es admirable, ¿no? Por pensar diferente a los totalitarios que nos atacan día tras día, pero es verdad que no hay esa reacción, ¿no? Puede ser frustrante que Sacabat está dando la batalla y desde las instituciones universitarias no hay... ¿Frustrante o es esperanzador? Para mí es esperanzador que existan jóvenes en Cataluña que están dispuestas a disputar el terreno hasta ahora completamente vedado de las universidades al constitucionalismo. Es enormemente esperanzador, como es esperanzador que existan profesores unidos, ¿no? Universitarios por la convivencia, que trabajan para defender desde el ámbito del profesorado universitario las ideas de libertad y de democracia, ¿no? Todo depende como lo queramos ver, insisto. Y lo que hace Sacabat es esencial en muchos sentidos, no solamente porque es la juventud que lo hace, lo cual es, en fin, especialmente valioso, porque es una juventud que quizá no vivió la transición, no la ha vivido, y sin embargo es perfectamente consciente de lo enormemente frágil que es una democracia, lo valiosa que es, lo importante que es preservarla, sino que lo hace disputando, insisto, el territorio incluso físico del nacionalismo, ¿no? Porque el nacionalismo no solamente es una idea maligna, es decir, que avanza en todos los ámbitos del discurso público, es decir, también en lo físico, ¿no? Toman las plazas, toman las calles, toman las fachadas de los edificios, como hemos visto durante el proceso, toman las universidades, ¿no? Y a veces eso requiere plantar cara incluso física en el terreno. Y es importantísimo lo que ellos hacen. Y volviendo a lo que mencioné de la moción de censura,
¿Por qué también es importante la moción de censura en el caso presente, ¿no? Por hablar abiertamente, ¿no? Porque también para el líder de la oposición es una manera de disputarle el terreno físico al presidente del gobierno, que controla hoy de manera, en fin, inaudita al Congreso de los Diputados, al que tiene sometido al Poder Ejecutivo de una manera, pero sin precedentes en nuestra historia democrática. Gobierna por decreto ley, por ejemplo. Nunca se habían aprobado tantos decretos leyes como en estos 2 años. Es una auténtica barbaridad lo que están haciendo. Se pasan los procedimientos parlamentarios, pero, en fin, les da absolutamente igual el Parlamento. Y ahí él está cómodo, es verdad, tiene sus socios, sus aliados, su Frankenstein de muñones identitarios, separatistas, filoterroristas, por supuesto, de todo esto, y está cómodo. Y necesita que alguien le dispute su hegemonía en ese Congreso de los Diputados. Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, en este caso no está en el Congreso, porque no es diputado, está en el Senado. Y hace muy bien su trabajo en el Senado, pero necesita incluso estar físicamente en el Congreso. Y es una manera de subirse a la tribuna, disputarle la hegemonía, el control físico del Congreso y plantarle cara, decirle: usted podrá ganar hoy, usted tendrá hoy los números aquí dentro para ganar numéricamente, pero moral y políticamente voy a ganar yo. Yo a usted lo voy a vapulear política y moralmente dentro de este Congreso de los Diputados, porque yo tengo razón, la razón democrática, la razón constitucional de mi lado, ¿no? Y plantarle una alternativa. Y puede ser que no ganes ahí, no lo vas a ganar los números, no va a salir de pronto el PNV, imbuirse de una luz divina y decir tienen razón, eso no va a suceder, ¿no? El PNV va a defender siempre estrictamente sus intereses en cada momento dado, ¿no? Y así buena parte, y la coalición Frankenstein por supuesto no se va a mover, pero sí podrás ganar el debate político. Y el ejemplo en esto es Felipe González. Ahora en el PP nos gusta mucho poner a Felipe González y a los viejos socialistas como ejemplo, pues pongámoslo para lo bueno, ¿no? Felipe González en el año 80 presentó una moción de censura y 2 años después era presidente del gobierno con una abrumadora mayoría, ¿no? Ganó políticamente esa moción porque tenía razón detrás, tenía razones, como en esa época, ¿no? Tenía una mayoría social, había buscando un mandato político y una alternativa. Y yo creo que se dan las circunstancias hoy para esa misma operación. Hay que confiar en justamente de qué hacer, una persona pregunta, ¿por qué no las comunidades autónomas que están gobernadas por presidentes y presidentas del Partido Popular no intentan derogar leyes liberticidas, crear una alternativa, memoria histórica, crear un relato alternativo? Yo creo que, por ejemplo, en Madrid Ayuso sí que lo hace, y aquí veo que se muestra crítico con Moreno Bonilla por el tema de la bandera de Andalucía y la idea del andaluz y una cierta reivindicación del andalucismo. Yo no soy muy partidaria de los nacionalismos vegetarianos disfrazados de ismos. O sea, yo creo que la dinámica identitaria y todo eso puede parecer electoralmente rentable, es decir, todos queremos ser el PNV de nuestro territorio, pero no me parece que va en la buena dirección, honestamente, ese tipo de estrategias. Y creo, por el contrario, y hoy hay una encuesta curiosa, ¿no? que la ratifica, ¿no? Que habla de es una cosa bastante curiosa, ¿eh? La encuesta hoy, creo que es El Mundo que publica, hay un 50% de españoles que querría la recentralización de competencias, ¿no? Yo nunca he sido de recentralizar competencias, pero es curioso que hay un divorcio, me parece, entre las élites políticas y sus discursos, digamos, sobre todo en las autonomías y a nivel nacional, desde luego, muy, ¿no?, defensores de la identidad, de los localismos, el atajo identitario al voto, ¿no?, que es una vieja estrategia, es una tecla muy fácil de tocar, y sin embargo creo que hay una corriente subterránea en España de sentido común constitucional que está, digamos, ahí, ¿no? Está ahí y es cuestión de encabezarlo, ¿no? Y lo podemos encabezar y liderar. Hay varias preguntas que se detectan, la inquietud de los posibles pactos después de las generales. En este sentido, decía, si Feijóo o el PP, dicen, ¿cómo verías un pacto con el PSOE, ¿no? Esta idea de la gran coalición que siempre sobrevuela el debate público español, nunca se acaba. Claro, yo entiendo que sería un PSOE sin Sánchez. Un PSOE muy distinto al PSOE que conocemos. Yo se lo propuse en su día
Alejandro lo sabe, pues estaba presente, en vísperas de las elecciones de noviembre del 19, le sugería a Pablo Casado que en caso de que no salieran las cuentas y que el gobierno solamente se pudiera formar con Podemos y los separatistas, que le ofreciera a Sánchez un acuerdo con el PP para evitar un gobierno de Podemos y el separatismo, ¿no? Con lo cual yo no soy para nada reacia a eso, es decir, hay un mal mayor, ¿no? El problema es que para un acuerdo de esas características, para que tenga sentido y no sea una renuncia respecto a los principios constitucionales, tiene que haber un partido socialista constitucionalista. Y no existe el PSOE constitucionalista ya. Cada 2 por 3 hay periodistas que dicen, con esto ya el PSOE parece que está renunciando al constitucionalismo. No, hombre, no, esto ya ocurrió hace mucho. El PSOE no es un partido constitucionalista. El señor Illa no era un constitucionalista. Era un tipo simpático y amable. Eso sí, es una persona muy agradable de trato, pero no era un constitucionalista. A la manifestación del 8 de octubre vino el señor Illa, de hecho, a título personal, no a título político. El Partido Socialista no participó en la manifestación del 8 de octubre. Vino la siguiente, porque la del 8 fue muy bien. Entonces se apuntó la del siguiente. Inmediatamente se desapuntó políticamente. Vino Iceta, yo lo vi. Lo levantaron, lo colocaron. Lo vi, yo estaba al lado. O sea, en una valla, y yo dije, mira cómo salta la valla el PSOE. Metafórica y literalmente. Pero es que eso fue un paréntesis en la noche, ¿no? Una larga, oscura noche socialista en su relación con las libertades y con la igualdad, ¿no? El PSOE es un partido identitarista. O sea, el PSC ha absorbido al PSOE y no al revés. Y entonces el PSOE ya es un partido identitarista, separatista y por tanto resignado. Y sobre esto quiero insistir. La actitud de Sánchez sobre España parte de una honda resignación, de una sensación de que España solamente puede ser aquello que el separatismo diga que es. Y eso es mentira. Es decir, que solamente se puede gobernar España si Otegi te da el visto bueno y Junqueras te bendice, literalmente. Y no es verdad. España no tiene por qué ser esa España decadente y dividida, soñada por el separatismo. Hay una alternativa, una visión completamente distinta. Yo voy tirando ya. Sí. Esta otra inquietud que es interesante porque muchos la sentimos también, sobre todo en el 17, dice, si se llega a convocar un referéndum, como esto que apuntaba Urriol, hacia donde avanzamos, ¿qué posición debe adoptar el constitucionalismo en Cataluña? ¿Participar, no participar? Jamás. Estás reconociendo la ruptura de la soberanía española. Estás diciendo que un señor de Murcia, un señor de Toledo, un señor de Badajoz no tienen nada que decidir sobre el futuro de Cataluña ni sobre lo que es. Los españoles somos dueños de cada milímetro de España. Todos nosotros. Somos tan dueños de Sevilla como de Pontevedra, como de Madrid, como de Badajoz. Un catalán es tan dueño de Sevilla como un sevillano de Barcelona. Y esa es la grandeza. Y nos dirán que no es vinculante, que esto es simplemente un ejercicio, como decían en su día, que votaban en, ¿cómo era? No, si eran votar en cajas de no sé qué, ¿no? Era como un simulacro, te dicen, ¿no? Dirán, es un simulacro, no es vinculante, no tiene consecuencias jurídicas, todo eso será falso, ¿no? Vendrá una enorme operación mediática y gente que hasta hace 2 minutos defendía que eso era inaceptable, como los indultos, inmediatamente eso pasará a defenderlo y será aceptable, incluidos esos varones tan varones. Eso lo explicaba Félix Ovejero en un artículo estupendo sobre Lambán, Page y cómo han ido, ¿no? Lo que no aceptan radicalmente hoy pasan a aceptar de forma fanática pasado mañana, ¿no? Porque les conviene simplemente de forma orgánica, ni siquiera electoral, les conviene por cuestiones orgánicas. Y todos ellos, quiero decirlo, son cómplices y coartadas de lo que está ocurriendo. Estoy harta de escuchar en Madrid, no, es que por suerte Page, ¿no? Entonces Page, la voz sensata. ¿Qué ha hecho el señor Page para evitar, no sé, la expulsión de la Guardia Civil de Navarra, el indulto a Junqueras y compañía, la derogación de la sedición? ¿Qué han hecho todos estos? Absolutamente nada. Es más, el hecho de que ellos sigan manteniendo la posición que mantienen, pellizco de monja cada tanto, lo que fuera, lo que hace es legitimar el proceso general que encabeza el presidente de su partido, el presidente del gobierno.
También preguntaban sobre que lo hemos citado un poco, pero lo que está pasando en las escuelas, ¿no? En Cataluña, pero se está pasando en Navarra. Ya no solo el tema de la lengua, sino también la ideología, con la ideología de género, con la ideología, ¿no? El movimiento trans. Bueno, nunca se había hecho del muera la inteligencia una consigna política como hasta ahora. O sea, ahora se combate el mérito, por ejemplo, ¿no? La nueva bestia negra de la izquierda es el mérito. Dicen que el mérito no existe y hay que acabar con el mérito porque el mérito es discriminador. Bueno, no conozco otro método para elegir a los mejores de una sociedad que juzgarles simplemente por su capacidad, talento, brillantez, que el mérito, ¿no? Es decir, se está buscando una especie de apocalipsis cognitivo para que aquí todos sean borregos y voten lo que sea, es decir, a ellos, y así tendremos la clase política que tenemos, que es, en fin, deplorable comparado con lo que era en la transición, por ejemplo, y esto es objetivo, no es simplemente la nostalgia retroactiva, y que tengamos la sociedad que tenemos, ¿no? Con lo cual van unidas las dos cosas. O sea, necesitamos devolver a la educación el espíritu crítico a los alumnos, la capacidad de discernir, la capacidad de leer, de comprender lo que leen, de escribir, de argumentar, de razonar. Decía Raymond Aron que la razón es el único método que da una oportunidad a la verdad, ¿no? Y en una sociedad en la que no existe el concepto de verdad, que todo es discutible, pues no existe capacidad cognitiva, no existe capacidad de razonar, y entonces tenemos la peor política y una sociedad mucho más inerme, mucho más vulnerable al avance de los movimientos populistas y sentimentales, ¿no? Y ya para acabar, lo comentábamos antes, el Reino Unido ha dado la inmunidad al rey Juan Carlos hasta su momento de su abdicación. Esto nos sirve también para hacer un poco cómo valoras la figura de una persona importante en toda la transición y en el proceso constitucional. ¿Cómo valoras la figura de don Juan Carlos? Primero habrá que ver cómo salen hoy todo Montero y compañía y Podemos a decir que los jueces ingleses son fascistas también. No tardará. Bueno, en fin, Juan Carlos I tiene un difícil final y un brillantísimo inicio, ¿no? Y lo importante en términos políticos y en términos de convivencia para los españoles es su extraordinaria contribución a la democracia española y a llevar, es el único, lo hablaba con una de sus biógrafas suya, Laurence Debré, ha escrito un libro muy partidario, ella lo dice, porque le tiene una gran simpatía al rey Juan Carlos, pero decía, es el único jefe de Estado, digamos, que recibió una dictadura y entregó una democracia. En general, hay muchos que lo hacen el camino inverso, ¿no? Que están en una democracia y acaban, ¿no?, convirtiéndose en democracia en un régimen autoritario, ¿no? Y tenemos muchos políticos en nuestro país que estarían deseando hacer eso, incluso que lo intentaron en Cataluña en septiembre del 17. Y aquí tenemos una figura peculiar de una persona que viene de un régimen autoritario, de una dictadura, que recibe los poderes de una dictadura y que entrega una democracia, un sistema de libertades del que disfrutamos todos nosotros y seguiremos disfrutando a pesar de toda esta patulea de pesimistas, separatistas y resignados. Aquí. Bueno, pues, ¿queda alguna pregunta que nos permitirá Convivencia Cívica y el presidente Escolano vuelva a convocar a Cayetana en otra ocasión para continuar con este debate? Y bueno, pues agradeceros a vosotros, a Cayetana, y le paso el micro. Sí. Bueno, muchas gracias a todos. Queremos acabar el acto con el himno nacional. Entendemos que hoy es un día donde no se excusa que no suene. Por tanto, vamos a hacer el acto con el himno nacional y estáis todos invitados a una copa de cava para acabar el acto y para brindar por la Constitución. Y muchas gracias a todos por vuestra asistencia.